vamos a... La próxima semana vamos a fijar una fecha, posiblemente el día viernes vamos a fijar una fecha para que ya aquellos alumnos que no pudieron rendir por cuestiones laborales, el día sábado lo vamos a hacer, pero ya no necesariamente tenemos que hacerlo en forma presencial el día viernes. Lo vamos a hacer seguramente en forma virtual y yo voy a estar monitoreando, y cuando tengamos que corregir lo voy a estar haciendo a través de un escritorio remoto. Entonces lo que yo les voy a pedir es que aquellas personas que no pudieron rendir el día sábado, que se comuniquen, que me escriban. De hecho que ya hay un alumno que ya estuvo en comunicación conmigo, y en el grupo también creo que hay otro alumno que había comentado de que por cuestiones laborales no iba a poder asistir. Entonces, si solamente son esos dos alumnos, entonces vamos a coordinar con esos dos alumnos, y si existen más alumnos, bueno, que me escriban, entonces vamos a ir coordinando cómo vamos a encarar el parcial. Evidentemente el examen parcial va a tener el mismo contexto de lo que ya se rindió. No vamos a quitar algo fuera de lo que salió en el primer examen o en la primera fecha, por decirlo así. Siempre vamos a estar trabajando sobre las mismas operaciones, con la diferencia de que posiblemente va a existir otra tabla para diferenciar, mejor dicho, entre los exámenes. Entonces, vuelvo y reitero, aquellos alumnos que van a rendir, que se comuniquen nada más conmigo y ya vamos a fijar la fecha y coordinar para que puedan regularizar sus exámenes parciales. Bueno, eso era un punto. Vuelvo y repito, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, por favor, el micrófono siempre está abierto. Buen día, profe. Recién entré y escuché ya por el tema del examen. Sí. En este caso, ¿me comunico contigo y fijamos la fecha o ya estaría fijando la fecha ahora? No, y directamente ya es coordinar con los que tienen que rendir nada más. Porque como son dos hasta el momento, yo no tengo problema en que vamos a decirle que ambos coordinen. No sé, por cuestiones laborales tal vez no puedan los viernes, entonces tal vez puedan jueves o miércoles, ¿verdad? Entonces a eso me refiero en coordinar nada más, ya una fecha en la que todos puedan. Y yo les fijo esa fecha como para el examen parcial. Entonces aquí no hay ningún problema, yo no tengo problema en fijar la fecha, como les decía. Vamos a hacerlo en forma virtual y yo voy a estar monitoreando eso a través de escritorio remoto, y en el momento de la conexión me conecto a su PC, y la misma lógica de corrección va a ser, yo voy a estar controlando el proyecto y voy a estar pidiendo que se ejecute las operaciones que el examen te va a pedir. No. Profe, ¿y la final cuándo sería? La final no tengo en mente la fecha. No sé si había puesto en el grupo, pero si no vamos a revisar nada más después el, la información que nos había pasado la gente de coordinación, pero ahora en mente no lo tengo. Voy a verificar eso, y evidentemente acá encontré ya. La final está prevista para el día 10 de septiembre. Estamos prácticamente a un mes. Justito. Gracias, profe. Sí, sí. Justito el tiempo que necesitamos para convertir. Nosotros hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a cerrar ya todo lo que sea el esquema ya pensado, hasta lo que vendría a ser las entidades maestro detalle o cabecera detalle, también como le conocen ustedes. Había sido un compromiso de mi parte con ustedes, entonces hoy vamos a cerrar eso. La siguiente sesión vamos a convertir ya nuestro proyecto, todo el proyecto que estamos haciendo lo vamos a convertir ya a una aplicación REST, y ya vamos a empezar a agregarle todo el esquema de seguridad. Una vez que agreguemos el esquema de seguridad, la siguiente sesión ya sería más bien directamente ir agregando en 2 sesiones vamos a finalizar lo que vendría a ser el esquema de seguridad. Vamos a generar autorización y autenticación, y vamos a generar tokens de seguridad. Eso todo lo voy a estar explicando, y todas las operaciones ya van a estar verificadas o van a estar testeadas a través del Postman, ¿verdad? Entonces a nivel de contenidos ya no tenemos más
una cantidad importante de contenido. Nosotros la gran parte del contenido ya lo fuimos haciendo antes del parcial y lo vamos a estar haciendo hasta el día de hoy. Lo que nos queda es convertir este proyecto a un proyecto REST y agregarle el esquema de seguridad. Entonces nos queda las 4 sesiones prácticamente. De las 4 sesiones son 3 sesiones las que vamos a estar codificando y evidentemente según nuestra necesidad vamos a conectarnos también los días viernes para poder hacer los repasos necesarios, o bien los días viernes yo les puedo dejar algún video ilustrativo, algún repaso ilustrativo también para que ustedes puedan tener eso sin ningún problema. A lo que quiero llegar es que tenemos el tiempo para poder cerrar el proyecto REST hasta lo que nosotros nos habíamos fijado, que es agregarle el esquema de seguridad. El esquema de seguridad consiste en que nuestro proyecto REST, evidentemente, como va a estar publicado eso en la nube, nosotros siempre tenemos que tener un mecanismo de seguridad. No podemos nosotros confiar ciegamente en los clientes que te hacen peticiones. Siempre nosotros tenemos que mínimamente controlar la autenticación del cliente o del usuario que te hace la petición. ¿Cómo se controla la autenticación? Siempre evidentemente solicitando datos de autenticación que vendrían a ser los famosos usuarios y contraseña. Podemos también agregarle algún IP, algún rango de IP solamente. Inclusive se le puede agregar horarios de conexión si es que hasta ese punto quieren llegar. Entonces eso vendría a ser la autenticación, y la autorización vendría a ser si ese usuario que se está autenticando tiene permiso para realizar la acción que está pidiendo, ¿verdad? Usuario J. Costa es un usuario solamente invitado, como tal tiene los datos, tiene la autenticación para poder acceder al servicio REST, pero como su perfil es solamente de invitado, mejor dicho, solamente tiene autorización para poder hacer consultas solamente de algunas entidades inclusive. Entonces a eso se le denomina autorización. Entonces, una vez que el usuario se conecta, se verifica si los datos son válidos y luego se obtiene el permiso que tiene ese usuario. Y entonces ante una petición se verifica si ese usuario tiene o no tiene permiso para dicha acción que está solicitando. Si el usuario solicita hacer una inserción, entonces se pregunta primeramente, ¿el usuario puede hacer inserción? Si el usuario puede hacer inserción, evidentemente entonces se le da continuidad a la petición. Pero si el usuario no puede hacer ninguna inserción, evidentemente el servicio le tiene que responder no autorizado. Entonces a eso se le conoce como autorización. Y después vamos a generar nosotros un token de seguridad, que vamos a explicarlo también eso, y lo vamos a generar nosotros y vamos a demostrar el uso de ese token de seguridad. Entonces esos 3 esquemas van a ser prácticamente el esquema de seguridad que nosotros vamos a incluirle, y vamos a estar viendo cómo generar y cómo administrar eso dentro de nuestra aplicación. Bueno, ¿alguna consulta hasta este punto? Sí, Nicolás, adelante. La fecha va a ser la última sesión antes del final. Nosotros ahí vamos a estar solicitando que vayan entregando los proyectos que fueron realizando y los avances conforme fueron realizando. La penúltima fecha sería. Sí, fueron procesos. Sí, fueron procesos. De hecho que yo había dicho que tenía que agregar el recurso para aquellos alumnos que no pudieron presentar, que lo puedan presentar en forma atrasada, evidentemente con una menor puntuación. Y también me falta agregar el recurso para que puedan subir sus exámenes parciales. El día de hoy, ni bien terminemos la sesión, voy a estar habilitando esos 2 recursos para que aquellas personas que no pudieron entregarlo en tiempo lo puedan realizar ahora y no pierdan esa distribución de puntuación. Si son 3 pedidos, posiblemente eso va a llegar a 5, ¿verdad? Porque
Ahora vamos a hacerlo de cabecera de detalle y ahí va a quedar un cuarto pedido. Y después cuando hagamos la conversión a nuestro proyecto REST y agreguemos lo de la seguridad, ahí va a llegar el quinto pedido. Entonces van a ser 5 entregas o 5 procesos para lo que vendría a ser su trabajo práctico. Por nada, Nicolás, por nada. Profe, y ese de la clase pasada, como para el trabajo práctico, ¿cuándo estaríamos entregando? Y eso yo voy a habilitar hoy. Hoy voy a preparar el recurso al finalizar y voy a pedir justamente para la siguiente sesión el mismo esquema de siempre, con el mismo tiempo de siempre. El de la clase pasada fue la inclusión de lo que vendrían a ser entidades con clave foráneas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Ese a mí no me salió, profe, le intenté mucho y no me salió. No sé si de repente un repaso, si podría hacer algo. Y ahora yo voy a trabajar con cabecera de detalle y en cabecera de detalle justamente está incluido ese esquema. Entonces yo creo que ahí ya vas a poder comprender. Profe, el tema del examen no habilitaste para levantar. No, justamente eso recién mencioné, ¿verdad? De que estoy todavía en deuda y ni bien termine la sesión de hoy voy a habilitar el recurso para que puedan subir sus exámenes. Dale, profe, gracias. Dale, por nada. ¿Visualizan mi pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, lo primero que yo voy a hacer entonces, gente, es voy a definir la entidad o el esquema de entidades con el cual voy a trabajar para demostrar el esquema de cabecera de detalle. A nivel de código, evidentemente, yo tengo una base denominada laboratorio LS1 2022. Me voy hasta público y creo que yo había creado tengo el de perfil. Aquí lo que me va a faltar es agregar unas entidades para poder justamente demostrar el esquema de cabecera de detalle. Los perfiles que nosotros conocemos van a ser perfil del administrador, perfil limitado, perfil de compras, perfil venta, perfil encargado, perfil supervisor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestro esquema de autorización, nosotros tenemos que tener distribuido o bien identificado que cuando el usuario que posee tal perfil se conecte, él pueda realizar o no pueda realizar una acción. Entonces, lo que yo aquí voy a necesitar es agregar unas entidades justamente para poder realizar esa verificación. Entonces, primeramente yo tengo que crearme una entidad a la cual yo le voy a denominar a ver, un nombre de referencia que me venga a la cabeza. Yo voy a necesitar primeramente una entidad denominada acciones. Entonces las acciones de usuario van a ser estas. Entonces, ¿cuáles van a ser las acciones de usuario? Van a ser las acciones que normalmente nosotros realizamos. Puede agregar, puede eliminar, puede modificar, puede consultar, puede realizar tal operación. Entonces, primeramente me agrego esa entidad. Esto va a tener su ID de tipo serial y va a tener una acción como descripción. Y esto va a ser character value. Y si quiero agregarle un comentario por algún motivo, para dejar siempre algún comentario, esto siempre es opcional, o sea, acuérdense de eso. Bueno, entonces ya tengo mi
acciones de usuario. Recuerden, dentro de esta tabla van a estar esas acciones que el usuario normalmente va a poder realizar dentro del servicio. Entonces, para que nosotros podamos controlar a un nivel bien detallado, nosotros tenemos que tener nuevamente otra entidad, y esa entidad en esta entidad, mejor dicho, tiene que estar los procesos que el usuario va a poder, o mejor dicho, los menús que la aplicación va a tener, los recursos que va a tener. Los recursos a nivel de aplicación REST van a ser, por ejemplo, un recurso de agregar alumnos, agregar empleados, agregar proveedor. Van a ser siempre esos recursos. Entonces nosotros tenemos que tener una lista de todos los recursos que van a formar parte de nuestra aplicación. En otras palabras, nosotros tenemos que tener como una lista de todos los posibles ítems de nuestra aplicación a los cuales se puede acceder. Por ejemplo, como les decía, agrega empleados, proveedores, compra, venta. En otras palabras, ustedes tienen que tener una lista de todas las entidades con las cuales ustedes crearon dentro de su DER. ¿Por qué? Porque justamente nosotros necesitamos controlar que pueda o no pueda llegar a realizar una acción sobre dicha entidad. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces yo aquí puedo poner menús, ítem, o si quieren dejar un término más técnico, los recursos de tu red. Y esto que va a tener, esto va a tener también un ID y esto va a tener el recurso en sí y evidentemente un comentario. Agrego la APK y agrego la APK. Bueno, entonces, como les decía, acciones de usuario va a tener, por ejemplo, va a tener agregar, modificar, eliminar, consultar según filtro y consultar todos. Por ejemplo, eso van a ser las acciones. Entonces yo tengo 5 acciones que normalmente puede hacer un usuario, pero podemos agregarle, esto puede ir creciendo con el tiempo según su necesidad. Pueden aparecer acá visualizar X informes, visualizar informes, entonces esta entidad de acciones de usuario ya está con los datos que normalmente podrían llegar a tener, y en recursos de tu red vendría a ser, a ver, en mi caso por ejemplo, mis recursos vendría a ser mi lista de entidades a las cuales se va a poder acceder mediante mi aplicación. Entonces, como yo estoy haciendo, a ver, yo estoy trabajando sobre esta base. En esta base yo tengo, por ejemplo, tengo usuarios, tengo personas, tengo funcionarios, tengo cargos. Entonces mis recursos van a ser justamente eso, van a ser usuarios, tengo personas, tengo funcionarios. En otras palabras, sería como una lista de todas las entidades que vos tenés dentro de tu diagrama de entidad de relación. ¿Por qué
es una lista. ¿Por qué? Porque vamos a crear una entidad de permisos en donde nosotros vamos a decir justamente un perfil puede acceder a tal recurso y dentro de ese recurso puede realizar tal acción. Entonces, para que se entienda mejor, vuelvo a mi pgadmin y vuelvo a crearme una nueva tabla, y justamente a esta tabla le voy a llamar permisos. Y este que va a tener, este va a tener su propio ID. Esto es por mi nomenclatura nada más. Su propio ID. Después, que va a tener un ID que va a representar a recurso, que va a ser numérico. Va a tener un ID que puede representar o que debe de representar a acción, también que va a ser numérico. Y si quiero agregarle la columna de comentario, también lo puedo hacer. Perdón, ya hace comentario nada más. Entonces esto va a ser de tipo carácter. Y en primary key yo puedo agregar que sea una APK compuesta. Puedo agregarle que tenga el ID de la columna, el ID de recurso y el ID de acción. Entonces tengo una APK compuesta. Entonces esta entidad de permisos es la que voy a generar, o voy a estar cargando justamente para poder tener identificado los permisos que va a tener un perfil. Y este perfil está asociado a perdón, me faltaba acá ID perfil. Ese me faltó. Entonces voy a remover y voy a volver a agregar su PK. Entonces va a quedar el ID propio, el ID del recurso, el ID de acción y el ID del perfil. Bueno, entonces con esto yo voy a poder determinar, a ver si tengo perfil. Yo voy a poder determinar, por ejemplo, si tengo administrador. Después el siguiente va a ser supervisor. Compras. De esa manera va a ponerle invitado. Entonces, dentro de lo que vendría a ser permisos, yo acá tendría que tener el ID de tu recurso, por ejemplo el código 1, tu ID de acción y tu ID de perfil. El código de tu recurso, el código de el mismo recurso, código 1, tu acción 2 y de perfil 1. Y de recurso 1, acción 3 del perfil 1. Recurso 2, este solamente va a poder tener la acción número 5 y va a pertenecer al perfil 4. Voy a hacer la consulta para que se entienda, mejor dicho. Entonces, yo que tengo que mostrar el dato del perfil. Y esto tengo que unirlo
A ver, tengo que unir perfil, tengo que empezar a hacer las uniones. ¿Perfil con cuál? Tiene que ir perfil con permisos primeramente. Donde el p.id sea igual a per.id guión bajo perfil. Y después la tabla de permisos tengo que empezar a unirlos con las otras entidades. Permisos tengo que unir con el recurso, recursos res. Donde r.id sea igual a per.id guión bajo recurso. Después tengo que unir mi recurso, ya tengo que visualizar dentro de mi consulta. Entonces va a ser r.recurso. Después que tengo que realizar la acción, entonces va a ser, tengo que hacer la unión con acciones de usuario. Y hacer la unión donde a.id sea igual a r.id guión bajo acción. Y acá va a ser a punto, lo que le llamamos acción. Y permisos y de acción y de recurso. Bueno, entonces esas uniones, y acá finalmente filtro por algún código de perfil donde p.id sea igual a 1, por ejemplo. Entonces el id de perfil 1 va a tener justamente estos permisos. Entonces el ID administrador o el perfil administrador, ¿a qué recurso va a poder acceder? Va a poder acceder a el recurso de usuarios. Y dentro de usuarios, ¿qué va a poder hacer? La acción va a decir, él va a tener permiso para agregar, para modificar y para eliminar de este usuario o de este recurso, mejor dicho. Entonces, para que se entienda mejor, si yo voy otra vez y verifico qué otro recurso tengo, a ver, acciones, recursos res, voy a verificar qué otro recurso tengo de persona, que vendría a ser el código 2. Entonces en la entidad de permisos, justamente, que voy a tener el id perfil, el id recurso va a ser personas, código 2. ¿Qué acción va a poder realizar? Va a poder solamente consultar, la acción 5 creo que era la de consultar, y va a tener asociado el id perfil 1 también, porque el id perfil 1 es el administrador. Entonces vuelvo a ejecutar la consulta y fíjense que ahora dice que el perfil administrador va a poder acceder al recurso de usuarios, y dentro de usuarios va a poder agregar, va a poder modificar y va a poder eliminar. Pero cuando quiera acceder al recurso de personas,
solamente va a poder consultar todos. No va a poder realizar ni agregar, ni modificar, ni eliminar dentro de lo que vendría a ser personas. Si yo cambio el ID perfil y le pongo 2, creo que fue el 2, no había, el 4 creo que creamos el invitado. Fíjense que el invitado solamente el permiso que tiene es acceder al recurso de personas, y dentro del recurso de personas nuevamente la acción que puede realizar es solamente consultar. Él no va a poder hacer agregación, no va a poder hacer modificación, no va a poder hacer eliminación, no va a poder consultar según un identificador, solamente va a poder consultar todos los registros. Entonces, o al revés, si yo solamente quiero que se le pueda permitir que solamente acceda a consultar según filtro, entonces en la entidad de permisos, a ver, en la entidad de permisos, el ID perfil 4 va a tener solamente el ID acción 4. Entonces, si fíjense ahí, él solamente va a poder consultar según filtro. Entonces él va a tener que estar obligado a enviar el filtro para poder realizar la consulta. Entonces, gente, a esto se le denomina verificación de permisos o autorización. Si tiene autorización para realizar una acción dentro de un recurso X. Entonces, esto es lo que vamos ahora a utilizar para explicarlo de cabecera a detalle, porque acá prácticamente el permiso en sí vendría a ser el detalle. Y luego esto mismo vamos a utilizar para nuestra gestión de autorización cuando le agreguemos seguridad a nuestro REST. Quiero hacer una parada en este punto y preguntar si se entendió, o si hay alguna duda, por favor pueden preguntar, no se sientan intimidados por preguntar, pregunten, no hay problema. Si no se entendió, voy a tratar de explicarlo nuevamente para que quede bien claro esto. Se queda el micrófono abierto, gente, para que puedan realizar las consultas. ¿Quedó claro entonces? Nadie tiene ninguna consulta. Por mi parte sí, profe. Bien. De hecho que me imagino que esto en algún momento ustedes ya lo plantearon en algún momento de sus proyectos, sea en algún taller o en el momento de sus tesis, ¿sí? Siempre nosotros tenemos algún tipo de verificación de permisos de usuario. Entonces lo único que yo estoy haciendo es, estoy tratando de llegar hasta el último nivel en donde, por más que tenga autorización de acceder a un recurso, nuevamente se controle qué acción puede realizar dentro de ese recurso. Yo tranquilamente hubiese puesto solamente hasta recursos, quiere decir que este perfil solamente iba a poder acceder a personas, o solamente iba a poder acceder a... Vamos a cambiar el perfil, vamos a poner el perfil 1. El perfil 1 iba a poder acceder a usuario y a persona. Pero si yo no tenía este control de acción, entonces quiere decir que el sistema iba a verificar si el usuario puede acceder a dicho recurso. Si ya el usuario puede acceder a dicho recurso, recuerden que el recurso vendría a ser las entidades, entonces el sistema le iba a dar autorización para que él pueda agregar un dato, para que pueda modificar, para que pueda eliminar, para que pueda consultar todos y consultar según registro. Entonces iba a tener la libertad de poder realizar todas las operaciones dentro de ese recurso. Entonces lo que le estamos haciendo es justamente evitar que, por más que ya tenga acceso a dicho recurso, que tenga liberado nuevamente todas las acciones, sino que controlar nuevamente qué acción puede realizar dentro de ese recurso en específico. Entonces justamente eso es lo que le agregamos y lo que queremos, a lo que tenemos que llegar, mejor dicho, en nuestro REST a nivel de autorización. Bueno, esto también evidentemente voy a compartir con ustedes para que tengan actualizado
el esquema. Voy a guardar ya la consulta porque esto voy a utilizar. Y bueno, y a partir de aquí vamos a nuestro proyecto. Y primeramente tenemos que crearnos los DTO que nos está faltando, que serían los nuevos que agregamos. Esto va a ser de acciones usuario. Y esto va a directamente heredar. A ver, creo que nosotros habíamos preparado una base de DTO. Me faltó poner el DTO. Cambiarle el nombre para que quede con la misma nomenclatura. Va a heredar base de DTO, y como base de DTO recuerden que ya tiene todo el ID, la descripción y el comentario, entonces evidentemente con eso ya tenemos suficiente. Y después, clic derecho, tenemos el siguiente, que serían los recursos REST DTO. Y los recursos del REST también va a heredar base de DTO. Bueno, recuerden que siempre creamos primeramente los DTO porque cuando vamos a hacer el DAO y la implementación del DAO, nosotros ya tenemos que tener previamente construido el transporte de objetos. Entonces, como dijimos, nosotros qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestra entidad principal o nuestra entidad filtro para poder llegar a los permisos. Nuestra entidad filtro, fíjense que nuestra entidad de filtro es, en este caso, es perfil. Entonces yo cuando genero un perfil, yo a ese perfil ya le tengo que indicar ya cuáles van a ser los permisos que va a tener. Entonces, para poder controlar eso, para poder realizar las operaciones, voy a evidentemente centrarme en la entidad de perfil. Cuando se carga un perfil, evidentemente ya se tiene que generar los permisos correspondientes. Entonces, habiendo dicho eso, lo que yo tengo que hacer es venir hasta mi DTO de perfil, y aquí en el DTO de perfil primeramente tengo que hacer una agregación. Este DTO evidentemente va a poder almacenar lo que ya tiene base, que vendría a ser el código, la descripción y un comentario, pero dijimos que también tiene que poder trabajar con los permisos. Entonces evidentemente aquí yo voy a tener también un atributo de tipo lista, y este atributo de tipo lista que va a contener justamente una lista de tipo recursos, primeramente recursos REST DTO, y una lista de tipo
acciones del usuario. ¿Por qué yo trabajo con una lista? Porque justamente yo no tengo la certeza de qué cantidad de recursos va a tener un perfil y evidentemente qué cantidad de acciones puede llegar a tener ese recurso para ese perfil. Entonces yo no puedo estar trabajando directamente con un solo objeto. Yo no puedo hacer lo que hice, vamos a ver en qué caso era que hicimos el de persona, por ejemplo. Persona... No era persona. Funcionario creo que era el que hicimos la semana pasada antes del examen. Sí, acá está funcionario. En funcionario, recuerden que yo había agregado los esquemas de las referencias. Pero en este caso yo tengo un solo objeto funcionario cargo y un solo objeto de tipo persona para un funcionario en específico. En otras palabras, es un funcionario va a tener un cargo y ese funcionario es una sola persona. Entonces, en estos casos sí se aplica crear un solo objeto. Pero cuando nosotros sabemos que puede ser uno o varios objetos asociados a dicho objeto, yo ya no puedo crearme un solo objeto aquí. Yo no puedo crearme solamente recursos res, sino que yo ya tengo que prepararme ya una lista. Entonces, esta es la manera de representar o de tener preparado. ¿Para qué? Para que cuando yo realice la operación pueda ser un objeto o pueda representar varios objetos. Entonces lo primero que hacemos es en el DTO es agregarle esa lista. Después de haber agregado esta lista, ya venimos nuevamente hasta el perfil del DAO, que justamente es el que no tengo, pero vamos a construirlo. Entonces esto ya está y vamos a reutilizar uno que ya tenemos para que sea más rápido. Clic derecho, voy a darle copiar y refactorizar. Este va a ser pero vamos a ver. No tengo todavía el de perfil. Vamos a crear la interfaz de perfil. Y esto va a heredar de evidentemente operaciones SQL. Y en operaciones SQL evidentemente le tenemos que indicar que él va a trabajar con su DTO. Perfil DTO. Y ahora sí, voy al dado. Me creo una clase. Perfil dado. Y aquí implemento, evidentemente, perfil in. Y voy a implementar todos sus métodos abstractos. Bien. Vamos a reutilizar los bloques de código. Cargo no tiene nada.
persona si tiene código. Entonces, código de persona, el bloque, estos son todos bloques estándares. Me agrego el método constructor. E instancio la clase conexión. Y luego la operación del agregar, que es el que habíamos hecho con todos los pasos y la documentación para que quede como ayuda a memoria. Y evidentemente van a empezar a haber modificaciones que tenemos que realizar. La transacción evidentemente tiene que quedar. Aquí no hay necesidad de modificar. La primera modificación es el query. Nosotros aquí evidentemente tenemos que modificar el query, y el query va a ser de perfil primeramente. Este vendría a ser como la cabecera. Entonces sería script, sería de insert. Sabemos que nosotros generamos en forma autoincremental la APK. Acá está. Preparamos la cabecera y actualizamos esta línea de código. Entonces, aquí ¿qué hago? Aquí yo tengo el insert de la cabecera, donde solamente por el momento va a tener la descripción y el comentario. El segundo paso es encapsular el bloque donde yo preparo el statement. Y aquí hay una importante agregación que hay que hacerle cuando nosotros vamos a trabajar con el esquema de cabecera de detalle, porque nosotros sabemos que cuando es cabecera de detalle, en el detalle nosotros vamos a necesitar sí o sí el código de la cabecera. Entonces, en este momento nosotros no tenemos el código de la cabecera. ¿Por qué? Porque la cabecera tiene un esquema de ID autoincremental. Cuando es autoincremental, ¿quién se encarga de generar dicho ID? Se encarga de generar la base de datos. Entonces nosotros en este momento no sabemos qué valor se va a generar y qué valor se le va a asignar al registro que se va a insertar en este momento. Si nosotros hubiésemos hecho por sistema, hubiese sido otra la historia, ¿verdad? Pero nosotros siempre le dejamos la responsabilidad al motor de base de datos. Por ende, nosotros en este momento no sabemos. Entonces, pero eso no es ningún problema para nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es que después de que se inserte el valor, pedirle a través del statement, pedirle que nos retorne justamente el valor que se generó. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cuando estamos en este punto del prepare statement, aquí le digo coma y le digo statement punto, y aquí le digo la propiedad, o le activo la propiedad return generate case, que sería retornar el código generado en esta operación. ¿En qué operación? En esta que estamos preparando. Entonces este statement, recuerden, se prepara para poder ejecutar esta operación. Y entonces con esta propiedad nosotros le estamos diciendo de que cuando se genere una inserción de la entidad perfil, que me recupere el valor que se generó, el key generado. El key generado vendría a ser el valor que se generó para la columna ID. Entonces yo estoy habilitando esa propiedad de tal manera que yo pueda recuperar ese valor. ¿Se entendió este punto, gente?
Sí, profe, se entiende. Se entiende, profe. Bueno, entonces ya estoy preparando este statement con esa propiedad. Luego vendría ya los seteos, que en este caso yo tengo el seteo para la columna descript y el seteo para la columna comentario. Entonces vendría a ser aquí get descripción, pero en este caso voy a actualizar índice 1, como este es set string y yo sé que estos dos son string, directamente ya utilizo el set string. Entonces va a quedar get descript y el índice 2 va a quedar como get comentario. Estos dos voy a eliminar, evidentemente porque no se aplica, y se procede a la ejecución. La ejecución se verifica si es exitosa. Si es exitosa, evidentemente aquí yo todavía no hago la confirmación de la transacción. ¿Por qué no voy a hacer todavía la confirmación de la transacción? Porque dijimos que este esquema de perfil es el principal para poder hacer la demostración de lo que vendría a ser nuestra cabecera de detalle. Entonces aquí es donde yo tengo que poder justamente insertar también los detalles. ¿Cuáles vendrían a ser los detalles? Vendrían a ser los recursos y las acciones. Es como, a ver, si quieren hacer una comparación, este vendría a ser como su cabecera de factura. Ustedes cuando generan su factura o generaban su factura, ustedes tenían la inserción de su cabecera de factura y luego en la misma transacción tenían la inserción de sus detalles. Entonces eso mismo es lo que estamos presentando aquí. La entidad perfil vendría a ser mi cabecera y ahora necesito guardar los detalles. Entonces directamente yo qué tendría que primero recuperar el valor de la PK que se generó. ¿Se acuerdan que dijimos que con esto íbamos a generar? Bueno, entonces si está habilitado para generar y recuperar, de alguna manera yo tengo que recuperar. Entonces voy a generar un valor ID generado, y a este ID generado yo voy a asignar el ps punto perdón, es un resource. Yo tengo rs, creo que sí, tengo mi resource. Entonces en mi resource voy a decir ps.get generate case. Este get generate case es recuperarme el código generado, y fíjense que recupera un resource. Entonces punto y coma, y aquí encapsulo nomás esta operación por seguridad. Si rs punto tengo un valor que recorrer, entonces en este caso si voy a llevarlo aquí arriba, y de generado voy a inicializar como 0, y entonces si id generado si rs.next si es positivo, entonces va a ser id generado es igual a rs.get, ¿qué valor? Get int. ¿Y de qué columna se va a recuperar? De la columna id, porque esa es la columna que va a tener el código, la PK. Entonces de esta manera nosotros vamos a estar habilitando la propiedad. Cuando se habilita dicha propiedad, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar primeramente la cabecera. Si la cabecera fue exitosa, vamos a decirle que nos recupere el código que se generó. El get generate case lo que hace es me devuelve un result set, y lo único que hago es de ese result set recorrer y recuperar mediante el nombre de la columna.
por más que aquí yo no haya puesto la columna, yo puedo recuperar porque es la columna ID, es la columna que va a tener el valor correspondiente que fue generado por el motor de base de datos. Entonces aquí inclusive también le puedo poner un else, y si es que no se generó el ID o no se recuperó nada, puedo cancelar también la transacción. Porque si yo no recupero el ID de la cabecera, no tiene sentido la generación o la continuidad de la operación. Entonces está encapsulado esto. Y a partir de aquí, nosotros ¿qué tenemos? Ya vamos a tener, si estamos en esta línea de código, si el software llega hasta esta línea de código, quiere decir que en este momento nosotros ya tenemos el código que se generó. Y mediante el código que se generó, vamos a hacer lo siguiente. Ahí tenemos que empezar a preparar el bloque de código para poder insertar los datos de los detalles. ¿Y cómo insertamos los datos del detalle? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos DTO punto y teníamos los... no me encuentro todavía, voy a fijarme ahora. Dentro del perfil DTO, yo declaré solamente una lista de tipo recursos y una lista de tipo usuarios. Entonces lo que yo tengo que hacer es crearme evidentemente los métodos de asignación y de recuperación para que en algún momento pueda cargar los valores y en otro momento que pueda recuperar. Entonces hago clic derecho, insertar código y le digo que me prepare los métodos de asignación y recuperación. Ahora con eso nuevamente voy hasta perfil DAO y llegué hasta este punto. Entonces aquí sería preparar el bloque para la inserción del o los detalles en este caso. Si hay varios detalles, varios bloques nada más. Entonces, ¿cómo hago eso? Todo está encapsulado dentro del DTO.get. Y fíjense que ahí yo tengo get acciones y get recursos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, primeramente, esta lista de recursos que tiene que estar dentro de un for para que yo pueda recorrer. Entonces, eso lo voy a encapsular dentro del for y va a ser DTO.get recursos. Y aquí lo que tengo que hacer es evidentemente todo este esquema que nosotros venimos haciendo de preparar el query, lo tengo que poder hacer aquí. Pero esta sintaxis no tiene que ser eso, tiene que ser directamente la entidad de permisos. Entonces tengo que preparar el query, donde yo le envíe ID, no hace falta porque este es su auto incremental, donde yo le envíe ID recurso, ID acción, comentario e ID perfil. Entonces este ID perfil
Voy a ponerlo delante mismo para tener un orden. Y aquí voy a tener que replantear un poco mi DTO. A ver, 1, 2, 3, 4. Y voy a borrar este. Misma cantidad de parámetros, misma cantidad de columnas. Profe, ahí Aquí. Señor, Porque ahí no vas a tener problema al alterar el orden de las tablas en tu SQL porque le modificaste con tu ID perfil hacia el primero. no, porque acá vos le vas a enviar en el primer orden nada más. Cuando vas a hacer el seteo nada más tenés que poner el orden. El orden que vos pongas acá no tiene relevancia siempre y cuando setees el valor envíes también en ese mismo orden. No sé si me explico. Sí. Lo que quiero decir es que cuando hagas ps.set int, vos tenés que decir que el índice 1, que vendría a ser id de perfil, vas a usar el valor id generado. Entonces esta columna id generado va a tener el valor, esta variable id generado va a tener el valor que pertenece a id perfil. Si tu id perfil hubiese estado en la última posición, vos igual acá podrías poner en el primer punto, solamente que este va a ser índice 1, índice 2, índice 3, y el índice número 4. Entonces voy indicándoles el índice nada más, ahí ya no va a haber problema. ¿Por qué? Porque este índice va a apuntar a esta columna. Si tu id perfil estaba por el medio, vos tenés que verificar nada más en qué posición se encuentra y le haces el envío correspondiente según su índice. Entonces por eso les digo de que no va a haber ningún problema aquí. ¿Se entendió ese punto? Sí, profe. Perfecto. Bueno, aquí lo que yo me doy cuenta es que vamos a tener que replantear nuestro algoritmo porque yo tengo una sola entidad denominada permisos, y dentro de esa entidad de permisos, ¿qué es lo que yo tengo? Yo ya tengo el id de perfil, que ya tengo con el id generado, pero también ya tengo el id de recurso y ya tengo que tener también el id de acciones. Entonces esta lista que dice get recursos solamente me va a devolver la lista de recursos, pero no voy a tener id de acciones. Entonces lo que yo tengo que hacer es replantear esta lógica para que conforme, o para que yo en una sola lista, mejor dicho, tenga encapsulado todos los códigos de recursos y todos los códigos de acciones ya de ese recurso. No sé si me explico. A ver, voy a codificar un poco para que vean dónde va a estar el problema. El primer valor es id perfil, que el id perfil yo ya lo tengo con la variable id generado. El segundo valor es id recurso. Entonces ps.set int, porque yo sé que va a ser un valor pk, va a ser índice 2. Y el id recurso voy a obtener de recurso punto get id. Con eso yo voy a obtener el código del recurso. Pero cuando llegue hasta este punto id acción, voy a buscar ps.set int índice 3 y voy a buscar recurso .get. ¿Y dónde está mi acción aquí? Aquí no está mi acción porque esta es la lista de recursos nada más. Mi acción en sí no está dentro de este recurso de TO. Entonces yo tengo que replantear mi código aquí. ¿Por qué? Porque en un solo detalle yo tengo que insertar el código de recursos más el código de acción. En un solo momento tengo que insertar esos datos. ¿Se entiende mi problema?
profe. Sí. Pasa que acá nosotros tenemos dos listas separadas. Si hubiese sido un solo detalle, entonces con un solo for hubiese sido suficiente, ¿verdad? Entonces, pero en este caso yo tengo dos listas y tengo que ver la manera de que esas dos listas estén en una sola lista nuevamente, en un solo mecanismo para que yo pueda recorrer. Entonces tengo que replantear ese DTO. Profe, y si agregamos solamente un deseo que sea dos detalles, que tenga solamente estos atributos. Sí, no, y Eso algo. a su- Sí, sí, sí. Eso a su vez que se convierta en una elipsis. Sí, Así ya tenemos todo de una. así mismo, eso vamos a hacer. Exactamente eso estaba viendo cómo hacer. Entonces, lo único que vamos a hacer, como dijo el compañero Juan José, vamos a crear un DTO. Y este DTO que va a tener, este va a ser el de permiso. Permiso o permisos de recursos. Y este permiso de recursos, ¿qué va a contener? Como yo solamente voy a necesitar trabajar con los valores PK, puedo directamente trabajar con valores de tipo integer aquí. Puedo hacerlo de esta manera y este va a ser id recurso punto y coma. O bien también, si ustedes quieren trabajar con los objetos, la misma lógica va a ser recurso recurso. De ambas maneras van a poder representarlo. Yo le voy a dejar nada más como comentario esto. Y el otro valor va a ser privado, acciones. Clic derecho, insertar código y insertar código, get insert, selecciono los dos métodos y se han creado justamente, seleccionaba los dos campos y se han creado los métodos correspondientes. Entonces voy a mi perfil DTO y esto que tenía originalmente así voy a actualizarlo. Voy a eliminar esto y va a quedar una lista, pero esta lista va a ser de tipo permisos recursos de Entonces este perfil va a tener una lista de permisos. Dentro de este objeto está encapsulado los recursos y las acciones. Entonces voy nuevamente hasta mi perfil y esto voy a actualizar. Entonces va a ser aquí dto.get perdón, no creé el set, me emocioné y se me pasó eso, y el get, guardo y ahora sí, voy hasta mi perfil de DTO, vuelvo a posicionarme donde estoy haciendo mi for y esto que va a ser dto.get permisos. Evidentemente esto recupera, o esta lista es de tipo permiso recurso de
y esto va a ser así. Permiso. Entonces, con esto sí voy a poder hacer lo siguiente. El índice 1 corresponde al perfil que traigo del ID generado. El índice 2 pertenece a mi recurso. Entonces, aquí va a ser permiso.getRecurso.getID. Y el índice 3 pertenece a comentario. A ID acción. Permiso.getAcción.getID. Y por último tiene un comentario por si vengo. ps.setStream índice 4 permiso punto no agregué en permisos recursos, no agregué la columna de comentarios. Privado, el tipo stream, comentario, set comentario, get comentario. Esto yo lo hago ya rápidamente porque asumo de que ya se entiende los get, los set, eso ya lo vimos reiteradas veces, entonces por ende yo no vuelvo a explicar eso. Entonces, de esta manera yo estoy ya preparando mi inserción del detalle, y una vez que haya seteado todos los valores, evidentemente dentro del for tendría que hacer esto, la ejecución de dicho detalle. Y evidentemente si la operación fue exitosa, vamos a darle continuidad, y como estamos dentro de un for, directamente vamos a preguntar si esto es menor o igual que 0, porque si la ejecución de un detalle es menor o igual que 0, quiere decir que no se pudo realizar la inserción de ese detalle, por ende vamos a cancelar ya la transacción. Entonces se prepara el detalle, el prepare statement. Aquí yo no necesito que me recupere ningún valor generado, por eso mi prepare statement vuelve a tener la misma nomenclatura que los demás. ¿Sí? Solamente en la cabecera yo le agregué este return generate que hice. Luego directamente le seteo los valores correspondientes, y una vez que haya seteado los valores correspondientes, realizo la ejecución de ese detalle. Verifico que ese detalle sea exitoso. Si esto es mayor que 0, evidentemente quiere decir que los datos se insertaron y va a volver a la lista. O sea, si tu lista tiene 10 permisos, entonces 10 veces va a recorrer y las 10 veces va a preguntar si fue exitosa dicha operación. Si en alguno de ellos ocurriese un error, directamente cancela la transacción y retorna falso. Acuérdense que habíamos dicho que nosotros íbamos a controlar todas las transacciones, y por sobre todo cuando se da este esquema de cabecera detalle es donde más control de transacciones tenemos que tener. Si aquí no tenemos un control de transacciones en forma correcta, vamos a poder tener alguna inconsistencia con datos el día de mañana. Entonces por cada detalle se ejecuta y se verifica si no ha sido exitosa la operación. Si ha sido exitosa, nada más que vuelve a recorrer el for hasta que finalice el for. Una vez que finalice el for, quiere decir que la operación ya ha finalizado, y directamente aquí es donde yo tengo que confirmar la transacción. Después de mi for, quiere decir que la operación fue exitosa, y en un solo lugar se realiza la confirmación y el return true. Fíjense que después en todos los lugares se verifica, y si hay algún error se cancela. Entonces mi cabecera de detalle o mi esquema de cabecera de detalle va a quedar de esta manera. Vuelvo y repito aquí.
Se inicia la transacción, se prepara la inserción de la cabecera, se prepara para que se pueda retornar el valor que se genera con esta inserción, se le setea los valores a los datos de la cabecera, se ejecuta. Si los datos de la cabecera ya o durante la operación de la inserción de cabecera hubiese ya existido un error, fíjense que en el else lo primero que hacemos ya es cancelar la transacción, porque si no se insertó la cabecera no tiene relevancia que continuemos con la operación, porque no puede haber detalle sin cabecera. Entonces, si esto no es mayor que 0, directamente entra en el else, cancela la transacción y retorna falsa. Nosotros la transacción lo iniciamos aquí arriba, entonces evidentemente esto ya está inicializado, entonces por ende ya tiene que haber una cancelación de la transacción si la operación no fue exitosa, o si hay una excepción también tiene que haber una cancelación de la transacción. Después, si la cabecera sí fue exitosa, se prepara un valor ID. ¿Por qué? Porque yo habilité una propiedad para que me retorne el código generado. Ese retorno lo voy a recuperar mediante el método getGenerateCase, que me recupera un resultset, y ese resultset lo inicio dentro de un o lo encapsulo dentro de un if y pregunto, ¿recuperó un valor? Entonces, si esto realmente tiene un dato que recorrer, recorre. Si este rs.next no me da ningún resultado, también ya cancelo la transacción. ¿Por qué? Porque si esto es falso, si el .next es falso, quiere decir que este getGenerateCase por algún motivo no pudo recuperar ningún valor. Entonces, al no poder recuperar ningún valor directamente, no tiene tampoco sentido darle continuidad al detalle, porque este mecanismo es el que te va a recuperar el código que se generó dentro de la transacción. Entonces, si esto es verdadero, se recupera ese valor y ese valor es el que vamos a utilizar dentro del for. Como esto es un detalle, nosotros sabemos que el detalle lo representamos dentro de una lista. Entonces esa lista está preparada para alojar el dato de tu recurso y el dato de la acción de dicho recurso. Entonces lo que hacemos aquí es decirle recorrer la lista de permisos, y conforme voy recorriendo la lista de permisos preparo el insert de tu entidad permisos, que vendría a ser mi detalle, donde la columna ID perfil hace referencia a la cabecera, que es justamente el ID generado que estamos viendo aquí. Este ID generado va a contener el valor de tu PK, de tu cabecera, y luego recuperamos el recurso correspondiente y la acción correspondiente. Hacemos la recuperación de esos valores, de todos los valores mejor dicho, y una vez que hayamos seteado todos los datos de este query, volvemos a hacer la ejecución. Y aquí preguntamos si la ejecución no fue exitosa, directamente ya cancelamos la transacción. ¿Qué quiere decir esto? Si es que tenés 10 detalles y de los 10 detalles uno falla, entonces voy a asumir de que ahí hay un error y que tenés que deshacer la operación. Por eso es que estamos cancelando ya esta transacción aquí. Entonces se cancela la transacción siempre y cuando haya un error. Si no hay ningún error, va a volver al for y va a volver a hacer el siguiente registro. Si tu lista, mejor dicho, tiene 5 permisos, 5 veces va a entrar dentro de este for. Evidentemente, las 5 veces va a preguntar si hay algún problema. Si no hay ningún problema, quiere decir que todas las operaciones fueron exitosas. Al finalizar el detalle, evidentemente, nosotros en ese punto ya sabemos de que todas las operaciones fueron exitosas, y en ese punto es donde hacemos la confirmación de la transacción, la emisión del mensaje y el retorno positivo. En un solo lugar se tiene que hacer
la confirmación. Aquí es muy importante de que tengan claro esto. No puede haber varios confirmar dentro de un bloque. Tiene que haber varios cancelar, porque evidentemente hay múltiples lugares en donde puede haber un error, pero un solo confirmar, que es el que estábamos teniendo aquí. Y el confirmar siempre tiene que estar en la última posición, donde ya sería como es la última ejecución del código. Y esa última ejecución o ese último bloque de ejecución va a ser después de que tu for haya finalizado. Bien, entonces de esta manera representamos el esquema de cabecera, detalle. Entonces quiero evidentemente hacer una pausa aquí y quiero dejar el micrófono habilitado por si haya algún comentario, alguna duda que no se haya entendido. Por favor, adelante, se queda el micrófono abierto. A ver, gente, todo claro. Creo que vamos a la pausa. Perfecto. A ver, alguien más que quiera, que tenga alguna duda. Creo que la duda va a empezar a surgir cuando empiecen a codificar y empiecen a testear esto. La verdad que sí, ahí recién han surgido algunas cosas seguramente. Estoy seguro de eso. Bien, entonces, cualquier esquema de cabecera de detalle que ustedes tengan va a comportarse de esta manera, o deberían de representar de esta manera dentro de lo que vendría a ser su esquema de agregación. Siempre primero agregan la cabecera y luego el detalle o los detalles si es que tienen varios detalles. Entonces, al último recién siempre se hace la encapsulación de la confirmación de la transacción. Entonces, en este momento yo estoy teniendo dos operaciones: operación de insertar cabecera y operación de insertar detalle. Y estoy controlando todas estas operaciones dentro de una sola transacción. Entonces, si alguna de las operaciones falla, se vuelve atrás el 100% de la transacción. O sea, no es que le afecta solamente a uno de los ítems, sino que se vuelve atrás todas las operaciones del detalle y todas las operaciones de la cabecera. Queda como si fuese que no se ha realizado ninguna operación. Bueno, y para probar esto, para que puedan tener también sus ejemplos de sus test, a ver dónde yo había tenido el test. Creo que usábamos el test conexión nada más.
Voy a crear nada más aparte. Yo tengo que trabajar con mi perfil. Tengo que trabajar con mi lista. Mi lista es de tipo permiso recursos DTO. Perdón. Le llamé ¿dice permiso recursos? Y dentro de la lista, yo que estoy teniendo los objetos, y a estos objetos lo que tengo que hacer es sobrecargarle. A ver, mi base de TO directamente a mi base de TO puedo crear una sobrecarga de método constructor. Voy a codificar mi base de TO y voy a tener otra base de TO, y esta base de TO va a recibir un integer id. This.id es igual a id. ¿Para qué hago esto? Para que yo desde aquí pueda directamente también acceder al constructor. Vamos a ver si podemos acceder de esa manera. Y si no, vamos a usar el super. Por eso vamos a testearlo dentro de un rato. Bien, entonces me preparo el método constructor de mi test operación. Dentro del método constructor voy a crearme el perfil. Perfil es igual a new perfil de TO. Y evidentemente aquí va a ser perfil punto utilizo el set descripción. La descripción del invitado del día sábado, y aquí necesito después perfil punto, yo tendría que pasarle la lista de permisos, pero antes de invocarle al set permiso, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que construirnos la lista justamente de permisos. Entonces, antes de hacer la invocación del set, voy a crearme mi array list de permisos. Permisos es igual a una nueva lista de tipo array. Esta es la nomenclatura para instanciarme un array list de tipo permisos. Y luego cargar permisos punto, y para cargar un permiso es add, y aquí tengo que hacer new permiso recurso de TO, y aquí en permiso recurso de TO es donde tengo que sobrecargar un método, y este método sobrecargado, esta instancia sobrecargada, va a recuperar una instancia vacía, y la otra instancia va a recuperar el otro método sobrecarga va a recuperar el recurso y la acción. Comentario no es necesario, en este caso el comentario no va a ser necesario,
Bueno, voy a dejarle nada más porque si quiero enviar un comentario también tendría que hacerlo en ese momento. This.comentario es igual a comentario. Si no tenemos ningún comentario, evidentemente eso va a ir vacío. Bueno, entonces, ¿para qué hago eso? Para que aquí en el momento de instanciar permiso de recurso, yo que haga pueda ya sobrecargar y pueda elegir esta opción. Entonces, al hacer esto en una sola línea voy a estar enviando los datos, ¿sí? En una sola línea. Y ahora tengo que enviar el código de recurso, el código de la acción y el comentario. Entonces, aquí donde dice recurso, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que instanciar recurso. New recurso. Y aquí tengo que... No está sobrecargado el recurso. Y aquí tengo que recibir integer id y aquí usar el super, que es el que me va a asociar este id a la base. Acuérdense que yo en la base tengo el id. Por eso justamente construí acá un método constructor que recibe también el id. Entonces de esta manera el id que va a recibir como parámetro le va a asociar al id de la base principal. Entonces mi sobrecarga de constructor va a quedar de esta manera. Una sobrecarga por si yo no necesite enviar ningún valor y una sobrecarga que reciba ya el parámetro id justamente, que es el que nosotros vamos a necesitar para poder hacer la inserción. Y lo mismo tengo que hacer en el de acción. Sobrecargo y luego también hago la sobrecarga de constructor, y este va a recibir un valor numérico, la palabra super. Ahí queda. Entonces, ¿qué gano con esto, gente? Gano en mi test poder hacer todas las operaciones en una sola línea. Recurso, y ahí voy a poder directamente enviarle ya el valor que yo necesito. Entonces, en recursos, lo único que yo tengo que verificar es, a ver, ¿cuáles son los recursos que yo tengo creados? Recursos res. Fíjense que tenemos del 1 al 3. Nosotros el 3 todavía no usamos. Entonces vamos a crear el 3. Recurso 3. Entonces, new recurso. Y evidentemente aquí le tenemos que enviar el código 3. Y la acción. New. Acción de usuario. Y aquí le tengo que pasar la acción. Y aquí vamos a suponer que vamos a tener esa acción. Y comentario. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregarle a este perfil de invitado, voy a agregarle dos acciones al recurso 3. La siguiente acción va a poder hacer inserción y va a poder hacer consultar según ID. Solamente esas dos acciones va a poder realizar dentro del recurso 3. Si yo necesito agregarle otro recurso, basta con a la lista de permisos volver a agregarle, cambiar el código del recurso. Vamos a crear otro recurso para que podamos diferenciar esto.
Esto va a ser, vamos a ver una opción de informes. Entonces el código de recurso va a ser el 4. Entonces este va a poder acceder al código 4, al recurso 4, y la acción va a poder consultar todos los registros. Entonces de esa manera ya cargué mi lista con 3 recursos. Y por último, esto voy a diferenciar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volver a mi perfil punto set permisos y le paso la lista de permisos que previamente creé y previamente cargué. Y por último, tengo que instanciarme el perfil en sí. Perfil es igual a new. Me faltó acá preparar el DAO. DAO es igual a una nueva instancia de tipo perfil DAO. Y después de haber instanciado, directamente le invocamos al DAO punto agregar registro y le invoco al perfil. Bien, pongo un punto de parada, clic derecho, debug. Ahí paró. F8, se crea el DTO, se crea la lista y se empieza a cargar. El primer recurso, acción 1. Segundo recurso, o sea, mismo recurso, diferente acción. Otro recurso, diferente acción. Se cargó. Mi lista ahora mismo tiene 3 registros. Se le agrega al set permiso, se instancia el DAO y luego se le invoca ya al agregar registro. Ahí le doy F7, ingreso dentro del agregar registro y ahora vamos a hacer la verificación del paso a paso de lo que vendría a ser la cabecera, la inserción de la cabecera de detalle. Entonces aquí se arma el query, se prepara el statement con el return generate, se carga la cabecera, el get descripción, puse invitado sábado, get comentario no tiene absolutamente nada. Entonces pasamos, se verifica el executive day, fíjense que fue exitoso, entonces se le invoca al return generate case. Si esto es positivo, quiere decir que se pudo recuperar el valor. Fíjense que me dice boolean true. Ahí hubo un problema. No pudo recuperar ningún valor posiblemente, entonces se retorna falso. Se cierra la conexión y toda la operación que nosotros sabemos. Vamos a ver. Evidentemente la transacción tuvo que deshacer todas las operaciones. Vamos a ver el de perfil. Fíjense que le doy a actualizar y quedó en el código 4 invitado.
¿Qué quiere decir eso? De que no hubo ninguna inserción. Entonces el manejo de transacción sí está funcionando. Estamos bien aquí. Voy a volver a ejecutar. Directo voy a enviar mi punto de parada, voy a enviar a... Profe, Sí, y si ahí en tu, ahí donde recupera, no sé más dónde, ahí en tu, si tienes eso se guarda, a ver, se guarda en el resultado, y creo que en el resultado le puedes, seco ya vos le podés hacer el que tiene T1, o sea, sin hacer el next directamente. claro, pero esto es por seguridad nada más. Por seguridad. Sí, eso es por seguridad nada más. Por eso, yo lo que creo que hice mal fue que seleccioné y al seleccionar ya se ejecutó ya. Por eso voy a ponerle el punto de parada aquí y vamos a volver a hacer el punto de la ejecución. Clic derecho, run file o debug file mejor dicho, y ahora paró aquí. Estoy aquí en el execute update F8. Fíjense que ahí ya tengo el ingreso dentro del if, entonces quiere decir que la inserción de la cabecera en teoría fue exitosa. F8 va a invocarle al reto generate case. En teoría el RS tiene un dato, no aparece como null, pero al darle F8 ahora sí, ahora ingresó. Lo que hace rato yo hice mal fue que antes de ingresar yo seleccioné esto, y al seleccionar es como que ya se ejecuta ya la acción, y entonces la siguiente vez que le di F8 él volvió a tratar de hacer el next y ya perdió ya la referencia del RS, el cursor, por eso me decía ya falso. Entonces eso nada más lo que pasó. Y ahora F8 ID generado, fíjense que ya es el ID 6. ¿Por qué ID 6? Porque en el de anterior habrá sido el ID 5. Entonces el Postgres ya queda almacenado en memoria de la secuencia, ya queda ya ese código 5 reservado, ya no se puede reutilizar. Entonces ahora tengo el ID 6. Y ahora sí vuelvo a el detalle. Y cada vez que voy ejecutando, fíjense, el ID generado 6, el código de tu permiso es el 3, el código de la acción es el 1, comentario, se ejecuta, ocurrió un error, no, entonces vuelve al for, vuelve a preparar el insert, el ID generado siempre va a ser el 6, a ver, el recurso creo que va a ser todavía el 3, pero la acción va a ser diferente. La acción en sí va a ser 4. Va a tener comentario, ejecuta, no hay ningún error y vuelve. Creo que 3 acciones tenía el recurso 3. El recurso este debería devolver código. Ah, no, este ya es código 4. Son 2 acciones que preparamos. Otra acción se ejecuta. Existe otro dato que recorrer, otra lista. Ya no existe más ningún dato dentro de mi lista, por ende se confirma la transacción y se retorna true. Se cierra la conexión y esto se retorna true. Y aquí ya volvimos. Entonces quiere decir que aquí ya finalizó la ejecución de tu código. Y si venimos a ejecutar nuestra consulta y ponemos el ID perfil 6, deberíamos de tener invitado sábado del recurso funcionario. El recurso funcionario puede agregar y puede consultar según un filtro. Y el mismo perfil
también va a poder acceder al recurso de informes, pero cuando llegue a informes solamente va a poder consultar, y evidentemente cuando es informe solamente es consultar, no hay inserción ni modificación ni eliminación. Entonces de esta manera, señores, es como vamos a estar manejándonos con los permisos que van a tener los usuarios. Vuelvo y reitero, esto vamos a controlarlo a nivel de autorización del RES. Entonces, el usuario que va a tener el perfil de invitado solamente en este caso va a poder acceder al recurso de funcionarios, y de ese recurso solamente va a poder agregar y consultar según un filtro. No va a poder hacer eliminación y tampoco va a poder hacer consultas ni actualización. Y él solamente va a tener acceso al recurso de informes también. Después, si tu res en sí tiene muchos más recursos, a ningún otro recurso va a poder acceder. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Cuando se autentique el usuario que tenga el perfil de invitado, el sistema tiene que recuperar estos valores y tiene que tenerlo en memoria de alguna manera y preguntar. Cada vez que quiera realizar una petición, va a preguntar: ¿tiene permisos para llegar a este recurso? Si tiene el permiso, verifica la acción. Si ya no tiene permiso de llegar a este recurso, evidentemente ya se le retorna ya no tiene autorización para dicho recurso. Entonces, el día de hoy hemos visto el esquema de cabecera de detalle y también ya nos hemos adelantado al esquema de autorización de lo que vendría a ser nuestro res. ¿Se entendió, gente? Yo sé que es un poco abstracto para de buenas a primeras, ¿verdad? Pero la idea es que justamente tengan la documentación, tengan el video, o sea, tengan las herramientas didácticas para que puedan replicar esto. Y evidentemente en base a la réplica seguro que van a aparecer dudas y van a aparecer el repaso correspondiente. Entonces, con esto, de mi parte ya he llegado a la culminación de lo que vendría a ser el esquema de cabecera de detalle y también darle inicio a el esquema de seguridad de nuestra aplicación REST. Entonces yo no tengo más nada que agregar por este momento. Si tienen algún comentario, por favor adelante. Si tienen alguna consulta, por favor adelante. Profe, ¿y eliminar y modificar? Vamos a ver. El eliminar normalmente no tiene cuando es cabecera de detalle, lo que tiene son anular. Entonces lo que vos tenés que hacer es tener en tu dato de tu cabecera, tenés que tener una columna de estado, por ejemplo. En perfil, por ejemplo, vos tendrías que tener una columna de estado. Yo, por ejemplo, manejo normalmente Boolean y por defecto cada vez que se ingresa un registro siempre está activo. Entonces, cuando vos quieras en vez de eliminar, lo que vos haces es le cambias el estado y le pones, en este caso le pones falso. Entonces con ese cambio vos por sistema nada más vas a verificar si ese perfil está activo o no. Entonces esto va a ser justamente esa columna para verificar si está activo o no. Es como la famosa cabecera de detalle de factura. Los datos de una factura no se pueden eliminar, siempre tienen que anularse nada más en caso necesario. Entonces se habilita una columna mediante el cual se controla la modificación, o mejor dicho, la anulación correspondiente. Entonces eso es para el estado de lo que vendría a ser el anular. En vez de eliminar, tendríamos que tener entonces en perfil, tendríamos que tener boolean anular.
Esto lo voy a hacer rápidamente porque es un update nada más. Pero al modificar sí lo voy a hacer la próxima sesión, porque al modificar ya lleva un poco más de procesos y por sobre todo no quiero sobrecargar el día de hoy, porque la idea es que repliquen primero el agregar y luego se replica el modificar. Entonces aquí se implementa y me copio un bloque de, creo que el de funcionarios estábamos haciendo. Anular perfil, pego, se prepara el update de la columna estado donde el valor pk sea igual a un valor x. Entonces el primer valor sería el estado, directamente para respetar mi nomenclatura sería un set boolean, y el índice 1 se le pasa boolean.false, y luego ya el índice 2 tendría justamente la pk, y la pk en este caso viene por el valor y de perfil. Y ahí quedaría tu anular tu perfil. Entonces vos solamente anulás la cabecera, vos no tenés que estar anulando todos los detalles, ¿verdad? Porque los detalles evidentemente están asociados a la cabecera. Entonces cuando vos anulás el dato de cabecera, por defecto queda todo inactivo, sus hijos, sus detalles. Entonces de esta manera nada más se trabaja cuando es un esquema de cabecera de detalle. Vos siempre anulás la cabecera y los detalles, como bien lo dije, ya quedan inactivos por defecto. Pero para el modificar, como les dije también, vamos a dejar para la siguiente sesión. En la siguiente sesión vamos a hacer el repaso correspondiente. Seguramente van a tener preguntas, vamos a responder las preguntas. Seguramente si quieren vamos a volver a hacer otro ejemplo, no hay ningún problema. Vamos a hacer el modificar y después vamos a convertir nuestro proyecto a un res. Eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión. ¿Está bien? Súper, profe, Ok, por nada. ¿Alguna otra consulta, gente? Bueno, voy a preparar el video, voy a levantar el proyecto y voy a preparar los recursos en la plataforma. De mi parte ha sido un placer nuevamente estar trabajando con ustedes. Les deseo que tengan un buen resto de jornada y les deseo que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima, gente. Igualmente, profe. Muchas gracias. Gracias, igualmente, profe. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.